Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al sexto encuentro de Mingac. Hoy tenemos la oportunidad de tener un invitado desde México. Él es Miguel Rubalcaba. Y bueno, vamos a tener una conversación súper interesante acerca del pensamiento computacional en arquitectura. Así que los dejo con Miguel. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, quisiera agradecerte, Ignacio, por la invitación a este encuentro, que me parece súper valioso de tu parte y de la comunidad que tienes, que se lleven a cabo estos encuentros en los que podemos intercambiar ideas entre jóvenes arquitectos, ¿no? Como lo que me decías ahorita. Me parece súper valiosa esa propuesta. Y pues voy a comenzar, si quieres, con la plática de una vez. Este, bueno, la plática se nombró Pensamiento Computacional en Arquitectura. Yo tengo un subtítulo que se llama Dialéctica de la Forma y Espacialidad. Vamos a empezar con unos pequeños conceptos de lo que es el pensamiento computacional. Pero para esto voy a tratar como de ir bordeando el tema desde una perspectiva de lo que es el pensamiento y de también la noción de lo que es la aproximación a la realidad y algunas corrientes de pensamiento que nos plantean este tipo de ideas. Entonces, me gustaría empezar con esta frase que es de Anaxágoras, un filósofo presocrático, que él nos dice, la materia inerte es movida y dividida por una fuerza extrínseca, o sea, por una fuerza que desde afuera puede transformarla y al mismo tiempo dividirla, ¿no? Este concepto viene de la idea desarrollada por Platón, la idea del cielo platónico. Esta idea o este tipo de pensamiento es el que nos recurre a esta idea como de la creación, como de los creadores, como la idea de que hay un creador que todo lo crea y que por su divinidad eh, hizo el mundo y el universo, ¿no? De ahí salió la idea como del dios de la religión. Entonces, el proceso de pensamiento desde que se funda el diseño o que el diseño ha tenido durante mucho tiempo, parte de esta idea del cielo platónico, en donde existe un creador. Este creador tiene un proceso como de pensamiento en el que posiblemente llegan ideas a él, no sabemos de dónde, posiblemente alguien más se las dijo, posiblemente se habla mucho de este concepto como de la inspiración, tú te inspiras, tienes las musas que llegan a tu puerta y te tocan y te dan las ideas, y después cuando este creador asimila esas ideas y trata como de sintetizarlas mediante operaciones, le dice a la materia que es inerte, la materia que no se mueve para nada, le dice qué hacer, ¿no? Y de este proceso surge la creación. Al mismo tiempo, hay otro tipo de pensamiento que se llama materialismo, que está basado en el concepto de materia y en el hecho de que la materia no significa. Este concepto ha sido trabajado desde la antigüedad más por la escuela de Aristóteles, en donde Aristóteles piensa en la idea de un átomo que todo lo compone, ¿no? O sea, que todo está creado de la misma materia que es de su átomo, que él define un átomo sin tener ni siquiera un microscopio ni nada que observar, sino que por mera observación de los fenómenos naturales, él se da cuenta como de que hay ciertas partículas que lo componen todo. Entonces, desde esta idea, podemos entender que la materia tiene propiedades y características. Estas propiedades y características devienen en cierta identidad. Esta identidad que la caracteriza puede también devenir en huellas y firmas, y al mismo tiempo, mediante diferencias de intensidades,
intensidades como frío, caliente, bueno, intensidad de temperatura, intensidades de presión, se produce cierta expresividad en ella, ¿no? Estas animaciones creadas mediante diseño computacional tratan como de ejemplificar lo que son las intensidades, ¿no? Esta sería como una intensidad por gravedad, en donde tenemos una pieza monolítica que se desfragmenta y que mediante asignarle características a cada una de sus células de colisión, pues empiezan a colisionar entre ellas y producen esta reacción. Esta sería una intensidad de presión en la que tenemos un dodecaedro que es estimulado por cierta cantidad de presión bueno, de expansión y compresión mediante una presión de gas, ¿no? Entonces, resumiendo esta idea de materialismo, la materia produce una expresividad. Y aquí es donde empezamos a entrar nosotros como diseñadores. Nosotros queremos acercarnos a esa expresividad. Y hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos queremos acercar, hay un término que se llama aproximación, que me gusta mucho utilizar, en donde surge esta paradoja, que es la paradoja de la línea de la costa. De Benoit Maldebreuil, que es un matemático que al intentar medir la costa de Gran Bretaña en 1967, se da cuenta de que entre más pequeños hiciera los segmentos con los que medía la longitud de la costa, más grande esta se percibía, ¿no? Esta conclusión, después, o sea, basada en esta investigación, él empezó a encontrar como esta determinación de la fractalidad, ¿no? De la fractalidad en la materia, esta parte en la que él se acerca y mide una línea de una costa de la Gran Bretaña. Él, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero él trata con un escalímetro, supongamos, que tiene un escalímetro con una unidad de 100 metros y él empieza a medir por segmentos esta costa y se da cuenta que la costa mide 2 kilómetros. Y cuando él baja la escala de este escalímetro, supongamos a 10 metros, al sacar resultados, se da cuenta de que como la resolución de su escalímetro era más pequeña, la costa ya medía 4 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Entre él más se aproximaba a la realidad, o sea, tenemos la realidad como todo esto que existe en el mundo material, y entre más nos queremos aproximar a ella, entre más resolución adquirimos, se presenta también mayor realidad, ¿no? Es algo paradójico, pero es muy curioso este fenómeno porque si nosotros pudiéramos sacar una conclusión de todo lo que hacemos actualmente y toda la tecnología que tenemos, lo único que nos hemos podido dar cuenta con toda esta tecnología es que hay un principio de indecibilidad, ¿no? O sea, cualquier sistema matemático, por más estudiado que esté, se ha demostrado que es indecidible, o sea, que llega un punto donde el sistema matemático es indemostrable o ya no define lo que está tratando de arreglar, ¿no? Esta es una constante en todo y cuando nosotros queremos aproximarnos a la materia, nos sirve mucho entender este tipo de conceptos porque tenemos que jugar con esta relación entre lo que percibimos y en lo que nos aproximamos, ¿no? Y esto está presente en todos estos sistemas. El mismo Maldebreuil empezó a darse cuenta, o sea, por ende, de esta relación de fractal, ¿no? Esta misma línea de la costa iba siendo una sinuosidad que se repetía a sí misma y se parecía. Entonces empezó a encontrar esta relación entre lo que es una forma recursiva. Una forma recursiva que se repite a sí misma en n cantidad de veces, o sea, iterativamente, y que parecería que tiende a infinito. Actualmente no sabemos si tiende a infinito o no, pero eso es lo que parece, ¿no? Entonces, esta recursividad lo puse en este ejemplo de 3 figuras, que es un ejemplo muy llamado siempre en esto de
de la indecibilidad y de la fractalidad, que es un triángulo que se repite a sí mismo todas las veces, ¿no? Si observamos la punta de arriba del triángulo, si partimos el triángulo, lo vamos a repetir 3 veces y 3 veces abajo, y así pues, lo tendríamos que estar repitiendo hasta el infinito. Entonces, esto lo podemos observar en los copos de nieve, que cuando nosotros nos aproximamos a ellos, entre más nos aproximemos, pareciera que el copo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue en el mismo estado o en un estado menor. O sea, se empieza a repetir tanto la forma que ya no sabemos o perdemos el sentido de lo que es la escala con el que lo estamos observando. Bueno, aquí hay una animación que trata de ejemplificar también este principio de la recursividad en la forma, ¿no? Donde tenemos un cubo que en un estado de resolución menor empieza a generar esta recursividad a tal grado de que si observamos, por ejemplo, en las esquinas, ahí se empiezan como a agrupar una serie de cubos muy, muy pequeños que si nos empezamos a acercar y acercar y acercar y acercar, vamos a perder tanto la noción de la escala que nos vamos a perder. Entonces, hay dos vertientes para acercarnos a esta expresividad. Está la vertiente de la experiencia, que es tal cual manipular materiales, manipular o tratar de generar una exploración progresiva en base a la manipulación de materiales y entender esta materialidad. Y la otra es la simbólica, ¿no? Voy a ejemplificar con algunos experimentos formales, lo que es la experiencia. Estos experimentos fueron desarrollados durante la maestría en diseño avanzado, la cual cursé, y todos están enfocados en esta noción de que mediante el acercamiento experiencial a un material, podemos partir de ahí para generar tanto protocolos de diseño como posibles diseños en sí, ¿no? Este es el primero de ellos, que es lo nombramos, bueno, en la parte de acá está Density Plane Parasite, que el objetivo era generar un módulo que funcionara para desastres naturales y que como que pudiéramos adaptar a cualquier tipo de terreno. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con algunos materiales, dentro de ellos el AAA. El AAA o la hoja de AAA tiene cierta flexibilidad, ¿no? Y te otorga como ciertas capacidades de compresión que en este caso utilizamos un proceso en el que humedecíamos el mismo AAA y podíamos como doblarlo para quitarle la rigidez, y en este tipo de dobleces empezábamos a observar que se empezaba a hacer un tipo de capacidad neumática. O sea, la misma madera tenía ahora ya una capacidad neumática como que de comprimirse y regresar a su estado natural, ¿no? Entonces, comenzamos a hacer esto, a jugar con él, a experimentar con él, y nos dimos cuenta de que podíamos crear un pequeño módulo en base a 3 hojas de AAA, que es que vemos aquí, que se hace como un tipo ojito, que es el que se fue modulando. También probamos su resistencia y nos tuvimos que como que someter a un proceso muy experimental de probarlo, subirnos, comprimirlo, ver cómo se comportaba, y nos fuimos dando cuenta que al hacer como estas uniones entre varios módulos se iba haciendo mayor y mayor resistencia y trabajaba como un sistema, ¿no? Entonces este es el proceso ya de la conclusión o ya cuando llegamos a una síntesis. Lo que generalmente proponemos es hacer este tipo como de diagramas que nos permiten acceder al proceso a posteriori, pues, o sea, ya cuando cierras el proceso, ya experimentaste, tenemos esta serie de diagramas que nos podrían permitir replicarlo, ¿no? Y bueno, este es el primer ejemplo de ellos. Aquí hay algunas fotos de las exploraciones más cercanas. Este es un segundo proceso en el que ya no trabajamos con AAA, pero trabajamos con la idea de la intensidad en el concreto, o sea, como con la idea de moldear concreto, pero a partir de lo que él nos pudiera expresar.
Entonces, empezamos a generar un sistema de fronteras, que son estas láminas tal cual de fibra de vidrio, que podíamos empezar a doblar y que entre ellas mismas también empezaban a generar una compresión entre ellas y empezaban a moldearse por diferencia, ¿no? O sea, por diferencia de esfuerzos entre una y otra. Voy a cambiar la lámina. Y al final lo que hacíamos era, teníamos como todas estas variables que eran las fronteras y después empezamos a generar variables al interior de las mismas fronteras de presión o de compresión, que son estos como cilindros de prueba de concreto que empezamos a poner ahí para que se generara como que esta curvatura y al mismo tiempo la forma de la frontera pues no dependían totalmente de nosotros, sino que dependía de la reacción misma del material. Entonces generamos también este mismo protocolo ya al final de terminar todo el proceso de cómo podríamos reconstruir este tipo de cosas. Y si se fijan, queda como una especie de marca ahí de lo que el concreto le hacía, porque tenía una bolsa de plástico entre los cilindros de concreto y el concreto. Entonces esta bolsa como que al presionarse empezaba a marcar en el concreto toda esta expresividad del mismo material del plástico, del concreto, había un poco de arena también, y los bordes pues se marcaban por las fronteras, ¿no? Y este es otro ejemplo, que se hizo entre todo el grupo porque ya era como un problema un poquito más complejo, que tenía o dependía de esta noción de estirar telas, ¿no? Conseguimos una tela tubular que en los diagramas de abajo lo pueden observar más o menos el esquema de cómo era la tela, y colocamos una serie de bastones que fueran provocando estas tensiones y compresiones en la tela, ¿no? Entonces, lo que buscábamos ahí era tratar de computar esta forma, estas superficies o paraboloides hiperbólicas que se empiezan a formar entre la tensión de la tela y los anclajes, y congelarla de una manera material con el concreto también. Pero aquí el concreto era como lo de menos. Lo importante era como esta relación entre la compresión de los anclajes con la tela, ¿no? El concreto fue un proceso muy, muy delicado en el que nos fuimos así a mano poniendo concreto poco a poco, capa por capa, durante varios días hasta que empezamos a hacer una masa más gruesa de concreto. Y al final, en teoría, tuvimos que haber podido quitar los palos, son unos palitos, unos bastones que colocamos, pero pues no se hizo porque quedó todo cerrado, entonces ya no podemos quitarlos, ¿no? Pero sí tenía cierta resistencia, de hecho se quedó en la escuela mucho tiempo y pues la gente llegaba y se sentaba en él, no sabían que se estaban sentando en una tela, sino que parecía que era una banca pues bastante rígida, ¿no? Creo que me fui para... Ok. Me gustaría concluir aquí a qué me refiero o dónde está la computación aquí, ¿no? Pareciera que no, pero retomando lo que hablábamos de la materia, de cómo se expresa, la materia en sí, por, identidad, por expresión, siempre tiene una relación de computación, o sea, la materia misma computa. Cuando nosotros tensamos una tela, la misma tela está computando una serie de operaciones matemáticas, ¿no? El problema de esto es que la materia lo hace, pero nosotros no sabemos si lo estamos interpretando o no, ¿no? Por eso hay tantos estudios en cuestión de materiales, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a tener como este lenguaje para aproximarnos a estos comportamientos, es cuando nos empezamos a dar cuenta que la materia misma se autoorganiza. Y en ese proceso de autoorganización es donde surge un proceso de computación. O sea, cada célula está preguntándose qué va a hacer la otra célula y le pasa una unidad de información y entonces empieza como a sacar esta resultante de catenaria entre la tela y de todas las células de esta misma tela, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos la computación.
en el mismo material se produce la computación, que es lo que hacía tanto Gaudí con sus arcos catenarios, como Frei Otto, que en su línea de pensamiento él también agarraba alambres que eran como tipo bordes y mediante el uso de jabón generaba unas burbujas y él sabía que si la burbuja no reventaba, esa geometría iba a ser construible en la realidad, ¿no? A una escala mucho mayor. Entonces, todos esos procesos nos hablan de un proceso de computación analógica, en donde no necesariamente necesitamos ni hacer operaciones matemáticas, ni meter la idea de hacer, ni meter la idea de una computadora, perdón. Me regreso. Ahora, la otra forma de aproximarnos a la materia es lo simbólico. Aquí me gusta mucho esta idea de Lacan, en donde él nos habla de esta dualidad. Bueno, es una triada en realidad, pero yo la veo como una dualidad. ¿Por qué? Porque tenemos lo real, que es lo que no es realidad, y tenemos la realidad. En la realidad tenemos lo simbólico y lo imaginario. Ahora, lo imaginario es todo lo que podemos imaginar, ¿no? O sea, cuando nosotros soñamos, eso es algo imaginario. Posiblemente no podamos simbolizar el sueño, o posiblemente sí, pero nosotros podemos imaginar una serie de cosas en nuestra cabeza, pero no necesariamente lo tenemos que simbolizar. Pero Lacan lo que dice es, si lo puedes imaginar, se convierte en realidad. ¿Y por qué se convierte en realidad? Se convierte en realidad porque tú lo percibes, ¿no? O sea, esa idea está naciendo de ti y todo lo que es realidad depende de tu percepción, ¿ok? Lo simbólico, por el contrario, es todo lo que el lenguaje atraviesa. Esto quiere decir, si yo puedo generar, por ejemplo, una expresión matemática para describir el comportamiento de una tela, yo estaría agarrando esa expresión material y la estaría simbolizando en las matemáticas, ¿no? En lo que es lenguaje. Y cuando yo lo puedo simbolizar, posiblemente lo pueda entender y posiblemente sin ni siquiera acercarme a la tela, yo pueda saber cómo se va a expresar ese cacho del lenguaje que son las matemáticas. Entonces, partiendo de esta noción de lo simbólico y lo imaginario, sabemos que lo real es lo que no podemos alcanzar. Bueno, eso es lo que dice Lacan, pero me gusta mucho su concepto porque sí describe muy bien cómo nosotros los diseñadores nos podemos acercar a la materia, a la materialidad y a todo esto, ¿no? Entonces, prácticamente lo real es todo lo que no conocemos. O sea, esto nos habla de un determinismo puro en el que todo está determinado, todo está dado y todo está estructurado en una serie de reglas que no por el hecho de que no las conozcamos, no significa que no existen, ¿no? Entonces, hasta que lo simbolizamos, lo hacemos realidad. Entonces, esta aproximación simbólica, como primer orden, podemos encontrar las matemáticas. O sea, desde los tiempos de Euclides y y Pitágoras y todos ellos, ellos se la pasaban observando la naturaleza, se la pasaban observando el mundo y también lo que querían hacer era describir el universo o la estructura del universo, ¿no? Entonces, en este tipo de descripción empezaron a observar que mediante las matemáticas podían hablarnos de una expresividad, como por ejemplo la sección áurea, ¿no? O la proporción áurea. Esta proporción se encuentra en la naturaleza y luego se descubre que hay un número que la describe. Entonces, por esta proporción, pues, ya después empezaron a crear una serie de procesos de arquitectura, tal vez, y de otro tipo de objetos que estaban basados en esta proporción. Entonces, de la observación de la naturaleza podemos simbolizar también la forma, ¿no? Si en la parte de abajo vemos una fórmula, esta fórmula matemática es la fórmula de un Voronoi. Cuando nosotros la observamos, posiblemente no estemos viendo más que una fórmula matemática. Nosotros sabemos que es una fórmula matemática. Pero si nosotros pudiéramos ver la expresividad de lo que nos está expresando, valga la redundancia, podríamos denotar
esto, ¿no? Este es un Voronoi. Entonces, aquí es donde la computación es muy importante para la aproximación simbólica a la materia. ¿Y por qué? Porque la computación, a grandes rasgos, se define como la capacidad de computar. O sea, cuando hablamos de computación, nada más estamos hablando de una capacidad. Si yo quisiera calcular cualquier cosa, a lo mejor fui a una tiendita o al kiosco de la esquina a comprarme una soda. Si quiero calcular cuánto me costó y cuánto, bueno, le doy un billete de 100 pesos mexicanos o 10 dólares al señor y él me tiene que dar 3 dólares de cambio, pues yo ahí estoy haciendo una operación matemática, ¿no? Pero si yo quisiera calcular las compras de cada persona y de una tienda, posiblemente mi capacidad de cómputo quede limitada, ¿no? En cuanto más problematizamos o más operaciones matemáticas realizamos, nuestra capacidad de cómputo como seres humanos se va quedando corta. Y esto lo vemos en problemas exponenciales. Hay un problema que se llama de sistemas de agregación, en el que si tú tienes un módulo como un Lego y defines que tenemos una base y tenemos dos nodos, al conectar, hacer como la siguiente iteración de conexión entre este módulo y otros dos módulos, pues sí, nuestro cerebro sí nos da y a lo mejor sí nos lo podemos imaginar. Pero conforme más vamos agregando módulos al sistema, el sistema se va haciendo tan exponencial que nuestra capacidad de computar como seres humanos se ve limitada, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda a la computación tal cual como usar una computadora, usar un procesador, es a tener más capacidad de cómputo. O sea, realmente nada más es una extensión de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque la computadora es tonta. O sea, la computadora está esperando que le digas qué hacer. Entonces, no podemos ver a la computadora como un enemigo de nuestros procesos, porque al contrario, o sea, nos está dando capacidad de cómputo y eso es súper poderoso. Por ejemplo, si nos pusiéramos a calcular la fórmula de este Voronoi, ahorita, pues tendríamos que hacer con cada célula un cálculo de diferencias de reacción entre lo que una hace y la otra hace y cómo se mueven y bla, bla, bla. O sea, no nos da, o sea, no nos da nuestro cerebro para hacerlo. Pero la computadora lo puede hacer en segundos. A lo mejor nosotros nos tardamos 20 años en hacerlo. Y pues está padre, ¿no? Qué chido. Digo, antes alguien como Euclides se tardó tal vez mucho tiempo en descubrir bastantes cosas y si hubiera tenido una computadora, pues hubiera incrementado su capacidad de investigación. Entonces, las matemáticas nos funcionan como una primera etapa para aproximarnos, pero aquí es donde surge la geometría, que es un lenguaje conceptual. Entonces, también la computadora es algo que nos ayuda porque convierte toda esta expresividad matemática, la traslada a su propio idioma, que es el lenguaje binario, y nos lo entrega en geometría. Entonces, es súper, súper poderoso y súper bueno, ¿no? Para nosotros como diseñadores, para poder aproximarnos a esto. Aquí tenemos el ejemplo de una superficie que empieza con el estímulo de una imagen, se mapea la imagen y se genera una superficie por alturas de puntos y estos mismos puntos podemos manipularlos con una simple expresión como de construir el punto, o sea, los valores del punto, el valor z y multiplicarlo por seno. Y al multiplicar por seno se empieza a producir una ondulación en esta superficie y podemos generar esta aproximación a lo que posiblemente sea el algoritmo para entender la morfogénesis de una montaña, ¿no? En ciertas características. Digo, tenemos que entender que esta montaña se está creando en el vacío. Entre más resolución querramos, entre más definición de nuestro sistema querramos, pues tendríamos que computar más y más y más cosas. Entonces, nuestra aproximación a la realidad se vuelve más compleja entre más sistemas queramos involucrar, ¿no? Este es el proceso de diseño que está como mapeado y aquí es también donde las cosas empiezan a moverse un poco.
La idea esta platónica, si recuerdan, partía desde la parte de las ideas que llegaban y después el diseñador de forma lineal iba a la materia y pues le pegaba, la martillaba, la violentaba, la cortaba, hacía lo que fuera con él para obtener un producto. Cuando hablamos de un proceso de diseño computacional, el proceso cambia totalmente. Tanto ya no importa la idea inicial, como no importa el diseñador. O sea, cada vez el diseñador va importando menos, pero ahí les va, el papel del diseñador se convierte en un papel como de regulador, como que entiende el sistema, entiende la complejidad del sistema, define todas sus variables. Es como si estuviéramos de cierta forma creando un micromundo por variables que nosotros empezamos a definir y observar en base a un lenguaje matemático y nosotros nos convertimos en el regulador de ese sistema, ¿no? En el que lo alimentamos y observamos. Entonces, esto parte de una manera lineal, parte desde la idea, en la cual hay una abstracción a un lenguaje lógico-matemático. Después podemos interpretarlo en un algoritmo, que el algoritmo no es más que el proceso que se va a repetir en una cantidad de veces determinada, si una condición se cumple o no. Mediante un código fuente, la computadora nos lo interpreta y nos da una salida. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos un algoritmo, ya no estamos hablando de un proceso de entrada y salida tal cual, sino que el algoritmo está funcionando en un tiempo, lo vamos a decir así, pero no es correcto, pero es un tiempo infinito. O sea, mientras el algoritmo esté vivo, esté prendido, tu proceso de diseño va a estar funcionando y tú puedes mover un parámetro, una variable, un número, un valor, una intensidad, puedes agregar geometrías, puedes hacer lo que tú quieras con él, pero mientras él esté funcionando podemos variarlo y podemos observar una serie de cosas. O sea, ya no se convierte en un proceso de entrada y salida. O sea, ya no estamos haciendo una escultura, sino que estamos haciendo, me gusta verlo mucho así, o sea, cuando caminas en la calle y observas una raíz de un árbol en la banqueta, a veces yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo pudiera ser para replicar esa geometría? Entonces, un escultor lo haría de esta forma, agarraría un pedazo de tronco de madera y empezaría a pegarle, ¿no? Empieza a pegar y a pegar y a pegar y se para al lado de la raíz y está ahí como, con su habilidad y su técnica, está definiendo esta escultura del árbol o de la raíz del árbol chocando contra la banqueta, que a veces se ve como muy caótico, pero pues para mí es como algo muy bonito de observar. Entonces el escultor está ahí pegándole hasta que ya obtiene su resultado y su forma final. Con un algoritmo no nos interesa el resultado, nos interesa el proceso o la fórmula para generar esas características en una materia, que en este caso sería virtual, pero nos interesa el proceso de morfogénesis. O sea, podemos acercarnos más a cuál es la fórmula para hacer esta bifurcación de raíces que se van generando y generando y generando de manera fractalaria. Entonces podemos acceder a eso. Entonces ya no nos importa la forma. Si hacemos un algoritmo de esa forma, podríamos sacar posiblemente 2000 raíces diferentes o 3000 o las que el tiempo nos dé, ¿no? Entonces se vuelve en un proceso tan poderoso y tan exponencial que posiblemente como seres humanos no tengamos todo el control en él, pero al mismo tiempo nos podemos involucrar con ellos, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco de lo que es este diálogo con la forma. Es una exploración que yo he estado haciendo durante todo este tiempo de pandemia, que son estas animaciones que ya hemos estado viendo, que todas tienen como una relación, o sea, es como una relación entre un concepto y una relación con estos procesos de morfogénesis. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Entonces, tenemos... Ya, es que se desconectaron mis audífonos, disculpen. Tenemos este pequeño pedazo de código
Cuando yo era más joven, estaba estudiando lo que acá llamamos preparatoria. Yo estudié una carrera que se llama informática y computación. Y lo primero que nos enseñaban en esa carrera era a imprimir en la pantalla de una página HTML la palabra hola mundo, ¿no? Entonces, aludiendo a ese momento en el que tú como programador, y de hecho hay un libro muy famoso de C++ que generalmente te pone este primer código para que tú le des vida a un programa. Entonces, cuando imprimes Hola Mundo en una pantalla, es como, se puede decir que ya programaste por primera vez. Entonces, aludiendo a ese momento, generé mediante superficies esta repetición de la palabra y este movimiento en ella, ¿no? Es un proceso muy parecido al que observábamos de la forma de la superficie que iba haciendo montañas. Es algo muy parecido. Y de ahí ya nos empieza a dar como, estos son algunos fragmentos como que abstraí de ese algoritmo o de este recurso, ¿no? Aquí hay otro que se llama control sin entendimiento es igual a desbalance y es como esta idea de que necesitamos, o sea, ser tan clavados como para poder entender o para poder llegar a un nivel de control. Y también es como un poco contestando esta idea del accidente feliz, que no sé si en su país lo usen mucho, pero acá se habla mucho como de la idea del mexicano, que es muy ingenioso, ¿no? Dicen, no, es que el mexicano es ingenioso por naturaleza y siempre el ingenio. Y esto de ser ingenioso se refiere a esta capacidad como de resolver problemas así, que con nuestra precariedad, a lo mejor si tú tienes un carro y te roban el retrovisor, pues tú vas a una tienda, compras el primer espejo que ves y le pones un palo al espejo y con cinta lo amarras y ya lo traes en tu carro y ya resolviste un problema inmediato. Y esta especie como de pensamiento cultural que hay acá, a mí se me hace bastante burdo y como que nos limita, como que nos limita a meternos a procesos más complejos de pensamiento y nos hace al mismo tiempo tratar de resolverlo todo así en la inmediatez, ¿no? Lo queremos todo para allá, lo queremos todo para rápido porque somos ingeniosos y lo podemos resolver de una manera a priori. Pero ese a priori, pues no considera ni el futuro, ni el pasado, ni todo lo que hemos perdido. Entonces es como una reflexión. Este, este es el concepto del eterno retorno en Nietzsche, que dice que toda la vida estamos repitiendo los mismos parámetros si no cambiamos o si no podemos ni siquiera analizarlos o nos damos el tiempo de analizarlos, todo el tiempo vamos a estar repitiendo lo mismo. Este es el mapa del comportamiento de un meme, en donde el meme empieza en un grupo de personas pequeñas, bueno, en un pequeño grupo de personas, y conforme se va esparciendo, o sea, como que se esparce en la cultura y los demás lo empiezan a adoptar, lo empiezan a usar, pero a las personas que la usaron al inicio ya no les importa, ¿no? Entonces traté como de hacer ese mapeo. Este es un círculo de entropía en el que pues nada más quería como un algoritmo randomizado que me permitiera observar la tendencia entre estos puntos que se expanden de manera aleatoria. Y la entropía es todo lo que tiende a fallar, ¿no? Como que más bien la repetición de un fallo es lo que es la entropía. Entonces, es nada más como cierta apreciación. Bueno, regresamos al mismo algoritmo de modificación de superficies. Esta es otra topografía alterada que parte de lo mismo, aunque un poco menos agresivo. Este es el principio de negación con el que está definido el materialismo también. O sea, el materialismo habla de que todo existe por diferencia y de la importancia de la negación. O sea, de saber que soy yo porque no soy tú, ¿no? O sea, siempre de esta forma de pensamiento, no sé si encuentran mucha similitud a lo que es el pensamiento científico. O sea, el pensamiento científico nace de aquí, de la filosofía y después se convierte en ciencia y hay una evolución a lo largo de la historia que está basado en este principio de negar las cosas. O sea, siempre que hacemos una tesis,
no podemos terminar hasta que no tratamos de negar esa tesis o de encontrar todo lo que no es, ¿no? El sistema. Bueno, aquí hay otra superficie modificada por atractores. Lo generé más como un protocolo de impresión 3D, pero al generar estas animaciones que son bastante ricas de ver, bueno, podemos observar aquí la bidimensionalidad del lado izquierdo, que es como observándolo desde un punto de vista de altura, y del lado derecho en 3 dimensiones. Y esto sería como el código G generado para imprimir esto en 3 dimensiones, ¿no? En 3D. Con este mismo algoritmo de superficies, ahora genera esta silueta de silla. Yo la llamé silla minimalista porque era una silla muy burda, o sea, muy simple, pero que al poder alterar esta superficie mediante estas ondulaciones, estas vibraciones, pues posiblemente tenga una rigidez estructural que nos permite imprimirla en 3D y que conserve esta delgadez, ¿no? Este es un vórtex que parte de una tridilota. Bueno, es importante aclarar que todas estas animaciones en realidad son un pretexto porque todas parten de la generación de una geometría. O sea, no me interesa como esta parte del motion graphics y de la, y- pues sí, o sea, como de la animación en sí, sino que todos estos son protocolos para generar geometría que deriven tal vez en espacialidad. De hecho, esta tridilosa es algo muy parecido a lo que hizo un diseñador computacional que se llama Mamou Mani en el Burning Man hace como 2 años. Generó una estructura que iba rotando. Entonces, de yo tratar de replicar ese algoritmo, observé que al empezar a rotar se producían estas relaciones de forma abstracta y se me hizo bastante bueno. Esta es, bueno, la llamo Hyperbolic Dance porque es también un protocolo de generación de espacios hiperbólicos que están basados en esta geometría que es la superficie hiperbólica. Pero al mover los parámetros de mi algoritmo se empieza a generar como este baile muy sensual, ¿no? Como de ojitos y cosas. Y de este mismo algoritmo empecé a sacar estas mesas. Aquí me pasa algo muy curioso porque yo tengo todo este proceso que es ha sido un pretexto para mí. El problema es que yo tengo como una cierta investigación de procesos que yo he estado tratando como de generar algoritmos para hacer formas de cierta forma, de otra forma, o sea, como por curiosidad. Y de repente me di cuenta de que tenía tantos que tenía que empezar a sintetizar, ¿no? O sea, tenía que empezar a bajarlos en alguna cosa material que pudiéramos usar o que pudiéramos ver. Entonces empecé también, que digamos, mi línea de exploración en las animaciones va como en un 90%, me faltan muy pocas para, según yo, hacer un corte y se tiene que empezar a convertir en esta síntesis en objetos, ¿no? Ya sean espaciales, arquitectónicos o de cualquier tipo. Pero entonces estoy empezando a utilizar todo ese lenguaje computacional para empezar a generar esta serie de objetos que no tienen ahorita ningún fin en sí, pero es como una búsqueda personal. Aquí hay otra variante, o sea, aquí es otra paraboloide hiperbólica, pero con más puntos de anclaje. Aquí hay un principio muy simple que es de escala y rotación. De hecho, estos son los primeros con los que empecé. Digo, no están acomodados en orden, sino más bien por morfología. Aquí hay otro Voronoi que se expresa como en esta, yo veo como una relación como de tensiones y resoluciones. Y hay una pregunta que es como muy interesante de plantearnos, que es como la superación del yo freudiano. El otro día me cuestionaban respecto a esta pregunta, pero también yo me di cuenta, o sea, también como poder platicar esto me ayuda a mí porque me di cuenta de que yo en realidad no estaba resolviendo esto, sino que lo estaba preguntando y lo estaba tal vez materializando en geometría.
Y ese es un proceso como muy interesante porque hay filósofos que lo han hecho. O sea, hay filósofos que, como Baruch Spinoza, que habla de la ética según el orden geométrico, ¿no? Que tiene como este tratado donde empieza a describir cómo es la ética según la relación de la geometría en el mundo. Entonces, nosotros que siempre trabajamos con forma, con geometría, o sea, ¿por qué no nos permitimos también empezar a hacer este tipo de observaciones y postulados, ¿no? Aquí hay otro que es una relación de proximidad mediante, bueno, estos son pequeños puntos que tienen propiedades de colisión, que tienen propiedades también de fuerza y que están como cayendo hacia el centro y rebotan en las esquinas, pero al mismo tiempo, pues como al poner este tipo de Lunay por proximidad, que tú le dices al de Lunay, no, pues todos los que estén a 5 centímetros, trázales una línea, entonces se empieza a hacer esta relación que muchos me han dicho, son como mosquitos. Bueno, ahí la geometría está expresando algo, ¿no? Es igual que la música, la geometría y la música son algo muy, muy parecido, que todo el tiempo están expresando cosas y a lo mejor no necesitamos saber de geometría para apreciar, y no necesitamos de música, saber de música para apreciar la música, sino que nos producen ciertas apreciaciones de nuestra objetividad, ¿no? Esta es una aglomeración y aquí nada estoy mapeando las posiciones de estos puntos, de cómo se están moviendo y pues me parecía interesante y parece como si una plaza pública la observaras desde arriba y se estuvieran como todos ahí aglomerando, ¿no? De cierta forma. Esta es una superficie muy simple que generé como para tratar de imitar esta sensación como de dobleces de origami y al hacer el mismo protocolo y observarlo en 3 dimensiones, en la visión de planta, se hacía como esta animación que me pareció muy interesante. Entonces, bueno, esta es otra síntesis que es de este mismo proceso de las formas en origami o de las estructuras de origami. Me planteé esta idea de diseñar un sillón inflable, ¿no? Ahí vemos cómo se está desinflando. Digo, sí se genera la geometría, tal cual tomé un módulo que es un rombo y lo empecé a generar como si lo estuviera cosiendo, pero esto en el programa que es Rhinoceros, y en Grasshopper pues ya le puse algunas cualidades de malla y luego le puse cualidades de tela y le asigné esta intensidad de presión y pues ya ahí pude obtener este protocolo para generar sillones inflables o piezas inflables, que ya después todas estas son como pequeñas líneas de investigación que si no están concluidas, me ayudan como a tener estas salidas para ver por dónde voy a explorar, ¿no? Este es un Voronoi que me ayuda a visualizar algo que es como también lo que les llamaba de la temporalidad. O sea, y esto es un principio que encontramos en otra rama de la filosofía, que es la ontología orientada a los objetos, que también parte mucho del materialismo y comparten muchas ideas del materialismo. Entonces, está este filósofo que se llama Heidegger, que nos habla de esta noción de cómo entender la realidad a partir del concepto completo, o sea, como de tener la diferencia completa. Entonces, él te dice, una semilla es un árbol en potencia. Entonces, si nosotros entendemos que una semilla es un árbol en potencia, podremos tener una mejor visión de la realidad actual, ¿no? Y del mundo en general. Y es un concepto poderosísimo. Y ya está muy lado, pero no sé, o sea, nosotros mismos somos algo en este momento y todo el tiempo vamos a estar cambiando conforme el tiempo y tendríamos que, mientras vivamos y tengamos como estos axiomas que conduzcan nuestra vida, pues vamos a tener que vamos a hacer algo en potencia, ¿no? Como cuando empezamos a estudiar arquitectura, pues éramos arquitectos en potencia. Entonces, esta visión del mundo o del tiempo o como ligándolo con un proceso completo, nos ayudaría a tener una mejor apreciación de muchas cosas.
Esta es una forma estimulada por viento, es muy flexible y muy holgada y por lo tanto hace como esta expresión. Aquí hay otra en la que al someter esta tela a un solo punto de anclaje y al meterle una intensidad por viento también, se empieza a generar como este bamboleo, pues como que nos recuerda, bueno, a mí me recuerda como alguien bailando, una danza. Entonces, la misma forma nos expresa distintos tipos de cosas. La misma forma puede ser hasta sensual en su expresión. Y bueno, aquí hay ejemplos. Esta es otra que hace lo mismo, pero con otra forma. Es más como una servilleta cuadrada. Pues también nos empieza a expresar por esta diferencia de intensidad, ¿no? Esta es una intensidad de reacción. Estuve dando un taller de form finding hace poco y al observar cómo, nosotros teníamos unas superficies o generé un algoritmo que era para hacer superficies como por diferencias de región, al observar cómo la superficie, otorgarle propiedades de tela y ejercer fuerza en todos sus puntos que no estaban anclados a algún lado, se empiezan a producir de cuenta que cuando le empieza a aplicar la fuerza, si la tela está en un punto muy holgado, empieza a generar, o sea, la tela empieza a subir y en el momento en que se tensa, produce como estas diferencias y estos es como sistemas de autoorganización de la misma tela, que después me di cuenta que si lo proyectaba en un Voronoi se veía como todo este juego caótico en el que la materia se está autoorganizando. Entonces, todo esto es un juego de geometrización y de observación, ¿no? O sea, si nosotros, y esto lo digo muy seguido, o sea, si nos pusiéramos a observar más la geometría y dejáramos de escuchar las palabras o la retórica de la gente, tendríamos más conclusiones de las que tenemos ahora, ¿no? Y por ahí escuché decir una vez a un filósofo de estos que divulgan, ¿no? Que aprendías más de observar a tu perro que pues escuchando a un influencer. Y sí, o sea, tiene toda la razón. El perro expresa lo que es, y al igual que la geometría, al igual que la música, o sea, nos está expresando lo que es. Y ya depende de nuestra interpretación, pero estamos como en una realidad o en un mundo que nos contiene y como que esta realidad nos está bombardeando de ideas e ideas e ideas que están idea sobre idea, idea sobre idea, idea sobre idea. O sea, por ejemplo, el Bitcoin pues ya no es dinero físico, ya no es nada. Y luego tenemos la moneda, que si llega, no sé, o sea, si un león aprendiera a hablar y viera que nos estamos pasando monedas para comer, pues nos diría, pues, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo? Mejor yo me como al que está a un lado y ya, ¿no? O sea, no le tengo que dar nada, no le tengo que dar una moneda. Entonces son como estas metanarrativas que nos estamos construyendo y pues en la geometría podemos observar más cosas que nos ayudarían a tener mejores conclusiones, ¿no? Esta es una posibilidad en la que todas las partículas colisionan y digo, esta me gustó bastante porque pues quedaba una ahí sola. ¿Y qué posibilidad hay de que esa no haya colisionado? Pues quién sabe. No la he calculado, pero pues yo sé que es como uno en un millón, entonces está como bastante chistoso, ¿no? Bueno, aquí son otra vez estos Voronoi, como tratando de hacer este proceso de las colisiones, pero de una manera más laxa y se empieza a producir como este burbujeo que observamos en un líquido que trata de escapar o en el aire que trata de escapar de un refresco también, tal vez, o de una soda. O sea, como que empieza a expresar todo esto. Este es son las mismas partículas, nada más tienen un de Lunay y este ya es completo. Y aquí como que se van expandiendo y pues le llamo sistema de diferencias porque si somos todos uno de estos puntos que nos estamos identificando y relacionando con los demás, pues al quedar ahí solos, pues no tendríamos con quién diferenciarnos, ¿no? No sé, es algo muy hegeliano, muy raro, pero no me hagan tanto caso con eso. Y bueno, le llamé discusión, pero si observan el comportamiento de estas partículas, empieza como a devenir a mí se me figura como una escena así de película de guerra,
que se están encontrando todos y termina viendo como una masacre, ¿no? Pero bueno, eso, o sea, les comento, son interpretaciones, cada quien puede tener su interpretación, sino que lo que me gusta a mí es poder observar todos estos como conclusiones geométricas y de aquí sacar pues algunas otras cosas. Ya después las sintetizaremos en algo, pero este es como hasta donde va mi proceso. Y bueno, quiero terminar con otra, con otra como, esta es más como un pequeño cuento de Anaxágoras, que alguna vez escuché que alguien le preguntó a Anaxágoras qué sentido tiene la vida y él dijo, no, pues encuentro el mismo valor en vivir o en no vivir. O sea, para él era lo mismo estar vivo que estar muerto. Y esta persona le contestó, bueno, entonces si vivieras, ¿qué sentido tendría la vida? Y él le contestó, bueno, pues si viviera, el sentido que sería el que para mí es el mejor sentido, el mejor de los sentidos, o el que le da más sentido a mi vida, es la noción por un tip de observar la estructura del universo, ¿no? O sea, poder observar la estructura del universo es para mí el mayor de los propósitos. Entonces, Anaxágoras lo que estaba tratando de decir aquí es que valía la pena valía la pena vivir por un tipo de conocimiento, por el conocimiento en sí nada más. De aquí, pues, nace también, o sea, esto que les comento, de aquí nace la ciencia, o sea, el conocimiento puro es ciencia. Entonces, esta frase me gusta mucho, porque creo que, como les comentaba hace rato, creo que hay más que observar en esta relación de la geometría, de la materia, de los sistemas que encontramos en la naturaleza, que de muchos discursos retóricos. Y si pudiéramos, aludiendo también a Schopenhauer, que decía que la arquitectura es música, yo les preguntaría, pues, ¿qué tipo de canciones estaríamos expresando ahora, no? O sea, como estas arquitecturas muy blancas, muy sólidas, que hablan como de la estereotomía y que son como cosas totalmente lisas y que tú dices, bueno, pues, ¿qué quiso hacer el arquitecto? Y luego te suelta un discurso que si, o sea, si separas al arquitecto de la obra, posiblemente a la obra no le encuentras ningún valor. O posiblemente sí, bueno, eso ya depende de cada quien. Pero creo que hay más sentido en observar la naturaleza, en observar la geometría y en tener un diálogo. O sea, por eso lo llamo dialéctica de la forma y la espacialidad, porque es un diálogo directo con la geometría y lo único que nos permite tener ese diálogo a esta escala o esta magnitud de complejización, pues es la computación. Entonces, por eso para mí la computación es una de las pues, ramas de investigación que más me gustan y más he explorado y que me permite acceder a todo este tipo de conocimiento, ¿no? Y pues con esto quiero cerrar esta plática. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Estuvo, o sea, muy interesante tu trabajo. Sería, bueno, eso me generan varias consultas, pero bueno, ya nos contaste un poco de dónde nace, o sea, tú estudiaste un poco en el fondo, programación e informática antes de estudiar arquitectura, ¿no? Sí, sí, estudié, se llama tecnológico, que acá, bueno, las prepas normales son de 3 años y yo estudié en un tecnológico que era un año más, pero pues desde el día uno veíamos, aprendimos a programar. Mi proyecto de tesis fue un lenguaje de programación, o sea, crear mi propio lenguaje de programación. Solo que tuve una crisis existencial al final. O sea, mi idea desde el inicio era pues estudiar computación o sistemas o algo que tuviera que ver con eso, pero siempre he tenido como esta búsqueda como de lo creativo, pues a mí me gustaba mucho dibujar de niño. De hecho, mi papá trabaja con estructuras metálicas y yo recuerdo que de niño él me ponía a hacer paraboloides hiperbólicas. Fíjate qué chistoso. Que ahorita termino estudiando ese tipo de geometrías y él me ponía a dibujarlas, ¿no? Me decía, haz una línea, una L pues, y luego divide cada línea
una cantidad, n cantidad de puntos y luego trazas como estos cruces de líneas entre unas y otras y se forma una parábola. Y yo tenía cuadernos llenos de eso. Entonces, como que todo eso me remitió mucho. Dije, no, es que la programación es muy cerrada. Luego empezaban a salir estas páginas donde bajabas código y como que la empezaba a ver muy limitada, ¿no? Que a lo mejor ahí, pues, de aprendizaje tal vez creo que sí presuponí muchas cosas, o sea, en mi búsqueda como que yo presupuse que ya ahí todo iba a estar muy dado y que no iba a haber como tanta capacidad de exploración. Ahorita, no sé si me arrepiento o no, pero bueno, después decidí estudiar arquitectura. Antes de arquitectura estudié un tiempo música también. Estuve involucrado con el jazz. Me gusta la parte esta de la improvisación todo el tiempo. Entonces, creo que todo esto es como una mezcla, una licuadora de echar todo ahí, ¿no? O sea, la arquitectura, la geometría, la música, y esta parte de la computación. Buenísimo. Eh, no sé si Lucas o Sebastián tienen alguna consulta o comentario, porque a mí después veamos si es que tienen alguna consulta, porque a mí me gustaría consultarte como en relación a, ya más específicamente a este tipo de exploración. ¿Tú cómo ves el panorama latinoamericano en relación a esto? Porque uno tiende a ver, por ejemplo, ya este tipo de expresiones como resultados, tanto, por ejemplo, en diseño de mobiliario, en, en edificios, etcétera, en general en países que están más como Norteamérica, o sea, tú estás en Norteamérica igual, pero en Estados Unidos, Europa, donde funcionan obviamente otros presupuestos, eh, otros sistemas en el fondo, metodologías de trabajo. ¿Tú cómo ves o cómo en el fondo cómo se aplica esto en un contexto latinoamericano que igual me parece complejo? Sí, sí, sí. Como lo dices, bueno, hay que reconocer, o sea, tu pregunta es muy buena y tiene muchas implicaciones, ¿no? Primero, la primera implicación que me gustaría hablar es como esta acotación de aplicación, ¿no? De en qué lo aplicas. Siempre queremos traerlo a la realidad y digo, es como una forma también de justificar lo que hacemos, ¿no? Este, Creo que hay una complejidad en Latinoamérica, por lo que mencionas, o sea, los presupuestos acá son mucho menores. Digo, a mí me cuesta mucho trabajo también, mucha gente no entiende este trabajo, también es otra cuestión, o sea, mucha gente no está muy familiarizada con este tipo de pensamiento, con este tipo de procesos, como que les cuesta, hay una línea, una barrera ahí de entrada muy, muy, muy dura que pasar. Este, yo sé que hay el panorama en Latinoamérica es vasto. Hay gente muy talentosa también, o sea, hay desde gente que sale a estudiar al extranjero y gente que está en sus propios países. O sea, yo admiro a muchos, sobre todo Perú, Chile, bueno, en Argentina también hay varios colegas que desde la arquitectura están involucrados en este tipo de procesos y siempre, eso sí, o sea, la salida laboral es muy compleja, o sea, tanto la salida laboral como la aplicación porque no hay un entendimiento del proceso, o sea, se desconoce. Y también, por lo que mencionaba al inicio, creo que es más un tema de esta idea de que el arquitecto crea y como que no quiere someterse a estos procesos que son muy angustiantes, o sea, son angustiantes en el término que tú ya no estás dibujando, o sea, tú ya no te pones en una hoja con tu mano, como decía Palasma, ¿no? Que con la mano vamos a conectar el cerebro y casi casi va a bajar un ángel y te va a decir cosas y con la mano lo vas a plasmar en un dibujo. O sea, el proceso ya no es así. Entonces, como que rompe toda esta figura del arquitecto platónico, ¿no? Como del creador. Entonces, primero es como romper esa idea, o sea, en primera. La segunda es como que tener el sentido humano como de poder acercarnos a estos procesos, porque también pasa algo muy curioso.
cuando yo entré a la maestría, había varios maestros, algunos doctores, otros maestros que fundaron esta maestría donde estudié, que se llama Maestría en Diseño Avanzado en la Universidad Michoacana. Que era gente que muchos eran mexicanos, otros no, que venían de otras escuelas, ¿no? Que venían de escuelas de Barcelona, que venían de escuelas de Inglaterra, como el AA o como el IAC en Barcelona, algunos del MIT, del MIT. Y cuando llegaban con nosotros, o sea, nosotros alumnos de aquí de México, que no tenemos recursos, sí está muy limitado el tipo de problemas, como que había como que ellos asumían que nosotros no teníamos acceso a las computadoras, o no sé, o sea, ellos nos empezaban a proponer este tipo de problemas que eran muy materiales y que se resolvían en el hecho, pues, o que se resolvían haciendo, pero nunca, siempre nos decían, sí, pero el Grasshopper no es lo más importante y la computación no es lo más importante, entonces no lo necesitamos. O sea, lo que quiero que entiendan es como, pues en la materialidad hay una expresión que se ve, ¿no? Pero a mí no se me hacía como que lo estuvieran diciendo con este afán, sino que se me hacía como diciendo, vamos a cerrar toda esta línea de conocimiento y lo que tenemos en Latinoamérica son materiales naturales, tenemos muchos recursos, entonces vamos a usarlos y vamos a generar procesos. Pero hay un gran problema. Cuando tú generas un proceso desde el material, este, terminas limitándote. O sea, cuando no hay esta síntesis simbólica de lo que decía de Lacan, cuando no hay esta síntesis, el proceso se queda ahí, o sea, es muy burdo, tiene que quedar como este proceso que lo describe y alguien más lo puede replicar, pero no estamos realmente acercándonos a lo que es la materialidad en sí, necesitamos de una computadora para realmente exprimir el material. Digo, hace rato me comentabas que tú habías hecho un poco de computación con materiales inteligentes, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido de tu exploración si no metías la computación? O sea, esa sería como una buena pregunta. Entonces, como que hay un sesgo de que Latinoamérica debería de estar alejado de estos procesos. Y yo creo que no, yo creo que al contrario, o sea, creo que en Latinoamérica, de hecho, aquí en México hay muchísimos programadores que son muy buenos y terminan todo trabajando para, pues, transnacionales, que ya sabemos, pues, qué tipo de empresas son, pero desde el ramo de la computación se sabe que en México hay muchos muy buenos razonadores matemáticos, o sea, como que esta precariedad y estar resolviendo al instante todo el tiempo nos da como cierto análisis de la realidad muy complejo que nos ayudaría mucho a empezar a resolver problemas desde este principio. Y lo único que o sea, lo que nos podría otorgar sería esta noción de la no estandarización, pues. O sea, de poder observar edificios que no se parecen entre sí, que son todos de procesos que son matemáticamente muy ricos, que no salieron del genio de un arquitecto, porque si no, tendemos a caer en lo cuadrado, pues. O sea, regresando a esta noción de Schopenhauer, ¿no? Él decía, la arquitectura es música congelada. Yo te pregunto, no sé si conozcan Arjona, pero acá todo el mundo le tira carrilla a las canciones de Arjona. Entonces, si observamos una casa blanca así, que está cerrada al exterior, que es un muro completo blanco y así como que lo ves desde afuera, si yo me paro afuera de esa casa y no conozco al arquitecto ni lo que está diciendo, yo hago esta analogía de que la arquitectura es música congelada, posiblemente pensaría que esa casa salió de una canción de Arjona. Entonces, creo que el panorama sí es muy precario, pero también, si digo, yo conozco mucha gente que en Latinoamérica, desde Latinoamérica, hace este tipo de exploraciones y son muy talentosos. Y creo que, o sea, al contrario, o sea, si lo viéramos como si nos paralizáramos y dijéramos, no, es que nosotros no podemos pensar en la computación porque es muy costoso de traer a la realidad, pues creo que estaríamos empujando la conversación hacia atrás. Entonces, es mejor enfrentarlo, o sea, aunque lo agarremos como en una curva de adaptación muy baja y nos esté costando mucho trabajo. Yo a veces siento que estoy luchando contra la corriente, muchas veces, hasta en la misma academia lo observo, o sea, cuando empiezo a dar clases,
hay mucha reminiscencia, o sea, como que hay mucha resistencia a este tipo de temas, nadie quiere pensar en entender un material, les cuesta mucho trabajo. A veces les digo, quiten el discurso retórico y hablemos de ciencia, hablemos como científicos. Describamos el material y digamos, es elástico, tiene tanto grado de elasticidad, tiene estas características, estas propiedades, hablemos como científicos. Y les cuesta mucho trabajo, o sea, siempre es, esta forma me gustó más, y esta forma a mí me parece que, ¿no? que es más bonita por este, por este y por esto. O sea, siempre es como este discurso del arquitecto platónico que crea. Y también ahí hay una noción de creatividad muy, muy dolorosa. O sea que, bueno, yo creo que nos duele mucho como arquitectos y, y pues, o sea, más bien hay que empujar este tipo de temas, porque en Latinoamérica hay mucho talento, ya sea si se construye o no se construye, o se aplica o no se aplica. Creo que el simple hecho de tener el conocimiento, pues nos va a ayudar a hacer, a que poco a poco se vaya permeando, ¿no? Ahora sí que es como un tipo de guerra cultural, un tipo de guerra cultural y si tú te das cuenta, o sea, este tipo de procesos terminan siendo muy eficientes al construirse, o sea, y terminan siendo no estandarizados, pues, o sea, terminas obteniendo formas que son muy eficientes de construir. Sí hay algunas implicaciones, ¿no? Necesitamos tecnología, tal vez, impresión 3D, tal vez corte láser, tal vez routers o otro tipo de tecnologías como cucas. Pero al acceder a esa tecnología, o sea, ya ves que ahorita está como mucho, muy de moda estos reels de casas que se imprimen en 3D. O sea, imagínate si llegan a Latinoamérica, pues va a haber muchísimo que explorar, ¿no? Entonces, más bien, aunque no lo tengamos ahorita o no estemos ya aplicándolo, va a llegar un punto en donde se va a necesitar aplicar. Y ahí es donde creo que todos estos compañeros que están investigando, estudiando y están muy, muy metidos en estos temas van a tener muchísima ventaja, ¿no? Entonces, no sé, como veas. No sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta o quiere hacer algún comentario al respecto. Si no, bueno, yo también tengo otras consultas. Por ejemplo, pensando en los estudiantes de arquitectura o los arquitectos que la verdad no han visto, en el fondo, en su formación este tipo de exploración, este tipo de trabajos, ¿tú cómo, en el fondo, cómo les recomendarías, cómo partir? O sea, cómo... ¿Cómo partir? Ujú. Fíjate, esa pregunta también es súper buena. Yo siempre he estado, o sea, por mi mismo contexto, acá en México, de hecho, en la escuela a mí pues me hablaban de estos temas, pero nunca me enseñaron nada en la escuela. O sea, todo fue como por mí. Tal vez por este conocimiento que traía de la programación y me fui involucrando, me llamó mucho la atención y fui, por curiosidad aprendiendo. Y yo me di cuenta de algo que desde la Academia de la Programación y de la Computación, no se hace en la arquitectura. O sea, los arquitectos aprenden este tipo de procesos eh, a la fuerza. O sea, los aprenden de una mala manera. Si tú te metes a YouTube y buscas diseño paramétrico, diseño computacional, lo que sea, generalmente es como paramétrico, algo paramétrico, ¿no? Que es como lo primero, la primera palabra que se nos viene a la mente. Este, pues te vas a encontrar 10, o sea, un millón de tutoriales de cómo hacer el edificio de Zaha Hadid tal, cómo hacer el pabellón de Vic. Hay 70 tutoriales revolcados de cómo hacer el pabellón de Vic, o sea, como este tipo de obras de arquitectos muy famosos que se vuelven muy icónicas y pues se tratan como de replicar, ¿no? En la marcha. Pero esto es el equivalente, a ver, no sé si lo voy a explicar bien, pero esto es el equivalente a decir, oye, yo quiero aprender repostería. Bueno, pues aquí está, la receta de no sé si tú nos quieras decir algún postre muy famoso en Chile, o sea, cualquier receta que te imagines, este,
Aquí está la receta de este pastel, ¿no? De este pastel de chocolate, no sé, de este fondue, por ejemplo, no sé, o cualquier tipo de postre. Aquí está la receta, este, síguela y ya. O sea, sigue la receta. ¿Qué pasa con esto? O sea, si tú sigues una receta, vas a saber hacer pastel de chocolate. Pero cuando te digan, oye, tú estudiaste repostería, ¿verdad? No, sí. Ah, bueno, hazme un flan o hazme un cheesecake. No vas a saber, no vas a tener idea. O sea, tienes que repetir como estos tutoriales de hacer cheesecake, de hacer pastel de chocolate, de hacer... O sea, tienes que hacer 10,000 recetas para entender cómo funciona el pan, ¿no? Que es lo contrario a que te empezaran a decir, bueno, a ver, vamos a crear un pan de pastel. Entonces el pan puede ser húmedo de esta forma o puede ser seco de esta forma, puede tener nuez, puede tener, o sea, como si te dieran la receta de cómo hacer pan y en base a ese pan ya pudieras tú adornarlo con un cierto topping, o sea, como si te dieran como todas las reglas, y eso no pasa, pues. O sea, si te dan todas las reglas, tú vas a poder experimentar con ese pastel. Si no, vas a ser un repetidor de pasteles de chocolate toda tu vida. Entonces, lo que pasa cuando te metes a YouTube y empiezas a ver tutoriales de este tipo, pues te conviertes en un hacedor de pasteles de chocolate y no sabes hacer otra cosa y ni le entiendes, porque muchos de ellos ni siquiera se detienen en lo que es más importante al programar, que son las estructuras de datos. Entonces, cuando tú entiendes cómo manipular datos y cómo manipular estructuras de datos, vas a dar un salto cuántico en tu nivel de aproximación a estos procesos de algoritmos. O sea, cuando entiendes eso, estás de otro lado. Y ahora sí, te vas a parar enfrente de la computadora y te van a decir, bueno, vamos a hacer una superficie por diferencias de región, le vamos a poner tal fuerza, le vamos a poner tales puntos van a ser anclados y a la malla le vas a poner esto, le vas a poner, o sea, empiezas a hacer como estas diserciones de lo que más o menos quieres y ahora sí vas a poder empezar a programar realmente y sacar tus propios procesos. Pero como YouTube está lleno de videos de 1 hora de alguien haciendo algo muy complejo que nadie entiende, que nadie sabe para qué ni siquiera está haciendo un flatten, que es como meter todos los datos en una lista, o cuando estás manipulando un árbol y necesitas un dato muy específico. Nadie entiende ese tipo de cositas que son esenciales, pues te conviertes en un hacedor de pasteles. Entonces esa es mi crítica siempre que veo este tipo de videos. Entonces a los estudiantes les recomiendo que investiguen más sobre estructuras de datos, sobre lo que es la diferencia entre parámetros y componentes. O sea, que es material que siento que es muy difícil de encontrar. Siento que es muy difícil de encontrar porque a los arquitectos nos acostumbraron a obtener resultados y no obtener procesos. O sea, siempre estamos, nos gusta mucho el resultado, pero nos cuesta mucho entender que ese resultado viene de, a lo mejor en, no sé, 20 maquetas previas, no sé, o sea, siempre que estamos haciendo una casa, hay como un diálogo con el cliente y el cliente está pidiendo una cosa y luego tú le propones una y no le gusta y cambias y cambias y cambias y cambias y cambias. Y cuando está el resultado final, muchos somos, ay, qué fea casa, ¿no? Qué arquitecto tan malo, pero nunca nos ponemos a pensar qué pasó, cuál fue ese proceso de gestión en el que el arquitecto tuvo que decidir hacer esa aberración estética. O sea, posiblemente el cliente fue el que lo hizo. Entonces, todo se convierte en esta pues, capacidad de negociación y en este proceso, que es lo más importante. Y en la cuestión de la computación, el proceso es lo importante. La forma realmente es un extracto muy, muy minúsculo de un proceso algorítmico que es totalmente pues, más poderoso, ¿no? Y más potencial. Entonces, sería eso, o sea, irse a lo básico, tratar de irse, como entender la estructura de cómo, de cómo se están manipulando los datos. Genial. Me parece muy bueno el consejo porque es complejo, o sea, de hecho, bueno, en mi caso cuando tuve la oportunidad de trabajar con este tipo de procesos, también me enseñaron a programar desde lo más básico primero, entender cómo funciona eh, una programación, cómo hacer o sea, como el orden de, o sea, de los algoritmos, o sea,
que Claro, claro. es la estructura y finalmente eso es lo que después, a la hora de trabajar con Grasshopper, tú vas haciendo lo mismo, solamente que de una manera más automática, por así decirlo. No hay que escribir tanto quizás, pero, pero sí hay que entender cómo funciona y cómo se va ordenando esto. Y- de hecho a mí me pasó eso mismo que dices tú, o sea, estuve viendo videos y haciendo ejercicio, pero cuando quería hacer algo distinto no sabía cómo hacerlo. Sí, sí, es como decirte, apréndete una canción del mismo Jona y pues nada más te sabes esa canción. O sea, un músico se la pasa 10, 20 años de carrera estudiando las notas y luego estudia compositores y luego interpreta canciones y luego, o sea, al final de su carrera es cuando puede empezar a interpretar apenas, ¿no? Pues es como tener un respeto por estas estructuras de pensamiento y tanto la geometría como la música terminan siendo muy, muy similares. O sea, y creo que, aunque sea computación o no, creo que lo mismo es en la escuela de arquitectura. O sea, deberíamos de entablar más diálogos geométricos en la escuela de arquitectura, de operacionales, tal vez, si quieres, como de secciones, o sea, como de estas cosas que hacíamos como yo me acuerdo mucho de este libro de Fundamentos del Diseño, no sé si lo llevaste alguna vez, que nos hablaba como de los planos seriados y las intersecciones y como las diferencias booleanas. O sea, como que ese diálogo te permite tener una mayor estructura mental para hacer mejor arquitectura que ponerte a hacer una casa en el primer semestre. O sea, te ponen a hacer una casa, pues sí sabes hacer casas, pues te vas a ir a ArchDaily, a Pinterest y vas a ver una planta y pues medio la copias y como que el proceso se degrada mucho, ¿no? Entonces yo lo veo algo muy, muy similar. O sea, es mejor entender la geometría que en sí misma expresa algo y en sí misma nos ayuda y nos da como este diálogo tan rico que estar viendo, pues, no sé, discursos de otros arquitectos, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú de eso? No, no, estoy de acuerdo contigo. Eh, por la hora quiero, en el fondo, saber si es que alguien tiene alguna consulta o quiere hacer algún comentario con respecto a lo que ha comentado Miguel. Hola, tengo una pregunta. Hola Miguel, bueno, primero quería comentarte que encontré la charla súper, súper interesante y todos los trabajos también, onda, como que fue bien estimulante como todas las imágenes que mostraste, encontré súper buenas. Ahora estaba pensando, con respecto a todo lo que he estado comentando, em, si en alguna parte como de ese proceso, como de la generación de esta forma o de los proyectos, eh, se diluyen como con otra disciplina o hay otra como contaminación dentro como de estos procesos que de repente pueden ser con el mundo del arte o con el mundo de la arquitectura propiamente tal, si de repente hay algunas ciertas referencias que estén como rondeando este proceso y cómo contaminan el proceso en sí y el resultado o esa diversidad de resultados que pueden llegar a darse. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Lucas. Creo que, o sea, bueno, no sé si lo observaron y casi no lo dije, pero bueno, esta serie de animaciones, digo, como que tengo varias líneas de exploración, ¿no? Una son estas abstracciones, las llamo yo, porque realmente son abstracciones de geometrías. Y yo, bueno, he tenido como este interés muy, tal vez superficial en la filosofía, ¿no? O sea, como en esta disciplina tan bonita que nos habla como de un diálogo que ha durado bastantes años, que yo antes pensaba que pues todo ya, o sea, que tú podías experimentar el mundo y podías aprender de él. Y después me di cuenta, cuando me empecé a adentrar en este rollo de la filosofía, que pues mucha gente, muchos filósofos estaban pensando cosas
que pues yo estoy pensando ahorita, ¿no? O sea, como problemas o situaciones a las que nos enfrentamos diario. Entonces, como que encontré muchas, tanto cambios en mi forma de pensar, o sea, muchos filósofos que proponían cosas que yo nunca había pensado y me di cuenta que había gente que había dedicado tal vez una vida a escribir estos tratados, o sea, como que empecé a respetar mucho la disciplina, me empecé a adentrar y adentrar y adentrar, y luego como que empecé a caer en este ámbito de del materialismo científico, y el materialismo científico me doy cuenta, hay un filósofo mexicano que se llama Manuel de Landa, que él da muchas pláticas para arquitectos. De hecho, tiene lo que se llama Silla, que es un lugar, creo que en Princeton, que es una escuela de Estados Unidos, se encuentra cerca de Nueva York, si mal no recuerdo, y él da clases ahí en el área de diseño y artes, ¿no? Entonces él hace como una crítica de, de lo que es Deleuze, o sea, como que agarra el pensamiento de Deleuze, que Deleuze, perdón, no sé cómo pronunciarlo muy bien, pero Deleuze habla, es como de esta corriente, de hecho, trata como de dar o resolver todo esto que viene del materialismo hegeliano, de Spinoza, de Lacan, o sea, como que trata de hablar de todos estos y trata como de resumirlo a la época actual, pero es muy confuso en su discurso. Entonces Manuel de Landa dice, no, yo lo único que hago es resumir, o sea, como decir para mortales lo que dijo Deleuze. Es lo único que yo hago y ese es todo mi trabajo, ¿no? Entonces, cuando escuchas a Manuel de Landa, él habla mucho de esta, de la diferencia de intensidad, de la catástrofe, del caos, de cómo las matemáticas en sí expresan algo y de hecho empieza a hacer esta relación con la computación. Entonces, me ha inspirado mucho en la filosofía en sí, en la filosofía y en la ciencia. O sea, creo que es como esta intersección entre filosofía, geometría, música y, o sea, es como toda mi inspiración viene como de ahí, ¿no? O sea, siempre como relación, ¿no? Y luego te pones a escuchar un grupo como Muse y empiezas a observar estos títulos en sus canciones o en sus álbums, que son el origen de la simetría, ¿no? Que es uno de sus álbums. Y dices, ah, pues de qué están hablando. Y luego te pones a ver que Muse también tiene este tipo de exploración que mediante la filosofía empiezan creo que ellos también les gusta mucho la filosofía materialista y hablan de estos conceptos muy espinocianos de la geometría y cómo los traducen a la música y en sus letras. Y hablan mucho como del control y como este rollo de Foucault, de las sociedades de control y todas sus canciones devienen en música, pues, o sea, pero son como pretextos para dar una cierta cantidad de ideas y yo he tratado como de inspirarme de todas estas vertientes y de plasmarlo de la manera que tengo ahorita, porque también esa es otra cosa, si nosotros nos ponemos a tratar de hacer nuestra mejor obra, pues vamos a terminar nunca, ¿no? O sea, no vamos a terminar nunca. Entonces, con la información que tengo ahorita, como que empecé a plasmar poco a poco estos pequeños intentos de expresión y, y de ahí parte. Pero sí hay mucho pues tal vez estímulos, no tal cual filosofía, pero pues he tomado muchos estímulos desde la filosofía, desde la música, también del jazz, hay mucha inspiración en el jazz, porque el jazz es algo muy parecido. De hecho, un jazzista se para a hacer operaciones, o sea, te paras enfrente de mucha gente, te dan un estímulo que es una canción y en ese momento tú tienes que improvisar lo que más o menos percibas en el ambiente, en el contexto. Esto tiene mucha relación con la arquitectura también. O sea, la música y la arquitectura están muy conectadas y creo que la filosofía nos ayuda a verbalizar un poco estas relaciones. Entonces he encontrado esa línea de exploración que es personal, no es tanto para lograr algo. No sé si contesté tu pregunta o me alargué mucho, tal vez sí. No, sí, sí, está perfecto. Que de hecho estaba pensando como en, no sé si quizás tú conoces a este músico que se llama John Cage, John Cage, Ujú. y que recuerdo que en un minuto, bueno, cuando estaba estudiando también
hubo un profesor que nos recalcaba harto sobre como el tema de los procesos y bueno, igual fue como súper interesante estar en ese taller, que era con Juan Agustín Sosa y que en el fondo él, básicamente las referencias como para poder contaminar como ese proceso de creación de algo, en ese contexto era un proyecto de arquitectura. Él estaba como muy interesado en el mundo del arte, del artes visuales, del artes plásticas, y en ese minuto también nos hablaba de John Cage, que es un músico que también es como medio filósofo, y que recuerdo que en un minuto nos habló de que él hizo como una música o una canción, no me recuerdo muy bien, quizás tú me lo podías aclarar, que quizás se puede vincular un poco con lo que tú haces, que es como una música que no tenía ninguna nota, y que era como una especie de puesta en escena en el que él, eh, la música era el contexto, en el fondo. Él como que su obra era que como que la música en el fondo es como un poco control, como de crear y de controlar qué nota va, en qué tono, en qué orden, etcétera, y como que su obra o esa obra en particular era como el no control y que no había música y la música eran los sonidos de alrededor. Por eso pensaba como en el fondo, si es que, entendiendo que está como este pensamiento científico, más filosófico, etcétera, que es como que lo que le da como este input a tu trabajo, si de repente hay otras como referencias o cosas o cómo se va diluyendo este pensamiento como de repente a objetos más, a objetos, como de repente los que tú mostraste en un principio, que eran estos ejercicios más prácticos que yo lo encontré súper, muy bonitos, en realidad como esa exploración material, eh, muy interesante, y cómo de repente eso se puede transformar en una pieza de arte, por ejemplo, no necesariamente como algo tan, y que tiene un origen computacional, pero tiene un valor súper artístico también. Entonces como que eso estaba pensando en el fondo. Sí, o sea, digo, hay distintas formas de verlo. Este, una es extrapolarlo al arte, o sea, si a mí mañana me dicen, bueno, pues todas estas piezas posiblemente sean arte, ¿no? Bueno, pues eso ya depende como de cada quien, de la interpretación de cada quien. Yo lo hago no tanto proponiendo una metanarrativa o un discurso retórico, que pareciera que pues sí tengo mi discurso. Bueno, creo que sí he formado mi discurso, que tal vez está sesgado a este rollo filosófico, pero, pero creo que hay una, o sea, sí entiendo esta parte de John Cage de decir que la música es el contexto y que todo funciona, pero yo sí lo veo un poco diferente. De hecho, a mí me choca un poco la idea, o sea, como que estoy en contra un poco de esta idea de hacer todo muy obvio, o sea, como de hacerlo obvio. De hecho, ese ha sido un problema que tal vez por eso no estudié computación, porque estaba tan ensimismado en la computación o tan adentrado que de repente las estructuras de datos me empezaban a parecer tan obvias que empecé a no encontrar un reto en eso. Y eso tal vez me ha traído muchos problemas personales, porque siempre estoy buscando retos diferentes y ese es así como un axioma de mi comportamiento. Entonces, mmm, yo lo que trato de hacer es como quitarle toda esa connotación artística y toda esa connotación retórica y hacerlo un poco más como expresión, o sea, como lectura de expresión, como cómo esto o cómo esta geometría, como este sistema creado por unas reglas, algunas son muy simples, otras más complejas, pero como estas reglas y al estar todas juntas, al estar operando todas juntas, empiezan a expresarnos cosas. Pero para llegar a esa combinación de reglas, si hay un proceso de síntesis muy arduo, o sea, si hay un proceso como me siento en la computadora, empiezo a empezar a definir cuáles son mis geometrías que voy a usar, cuántos puntos,
si va a ser un grid o no va a ser un grid, si va a estar contenido en algo, no va a estar contenido en algo. Y entonces hay como una exploración muy ardua, que a veces como que tal vez por eso a mí me choque un poco como esta idea de hacer una metanarrativa que se interprete, que es lo que encontramos mucho en el arte conceptual y en lo que llamamos posmodernismo, que cada quien tiene como su verdad y su discurso, y si alguien te dice que no sé, que este cable enredado, ay, bueno, aquí tengo un cable enredado, es una obra de arte porque el cable, no sé qué y sabe qué, o sea, como que si alguien te lo dice, es arte. Y eso para mí es muy doloroso, o sea, es muy doloroso porque creo que en ese decirte qué es arte y qué no es arte, hay como una subestimación de nuestra concepción de lo que es estético y no. Y creo que la gente y el público en general, creo que no somos tontos. Y ahí es donde como que hay una lucha muy, muy, muy grande con la cultura actual, porque la cultura actual presupone que todos somos tontos. O sea, que nada más queremos canciones de 3 acordes que van en un ritmo muy sostenido. De hecho, las canciones son memes porque todas se parecen. O sea, hablando de un meme como una unidad de información cultural que se transmite. Entonces, cuando encuentran la formulita de la canción que pega, pues la repiten 80,000 veces. Entonces, al repetirla 80,000 veces, pues yo ya no sé ni qué canción es de quién. O sea, yo que no estoy muy, muy pegado al mundo de la música pop, yo ya no distingo canción entre canción y canción porque todas expresan para mí lo mismo. O sea, realmente las palabras se vuelven un discurso que es un pretexto, o sea, entre menos palabras mejor. O sea, como que se empiezan a formar estas estructuras que nos empiezan a decir cómo la industria de la música y la cultura ve a la sociedad. Nos ven como tontos que recibimos 3 acordes y que no podemos apreciar más y que eso es lo que nos gusta. Y también nosotros tenemos un poco de culpa de eso, porque si seguimos escuchándolo y seguimos dándole reproducciones a este tipo de expresiones, pues nos las van a seguir entregando. Entonces, más bien yo creo que dentro de esta búsqueda hay un proceso que se ha venido cocinando y estos pequeños como esbozos, porque realmente yo creo que estoy como en una etapa muy temprana de empezar a materializar esto o de hacerlo visible. Todos estos pequeños esbozos realmente son un resultado de un proceso, pues te estoy hablando que desde la prepa programaba y luego la carrera de arquitectura y luego la maestría y luego después empiezo a dar clases y luego la práctica como arquitecto y todo eso, o sea, yo siempre he tratado como de no de tener mi propia voz, porque creo que eso de la propia voz y la creatividad está muy sobrevalorado, pero sí como de hacer una interrelación de exploraciones y empezar a entregarlas, ¿no? O sea, entregarlas poco a poco. Entonces, en todo ese proceso creo que hay mucha complejidad y cuando escucho este discurso como de que la música la vamos a hacer entre todos, el ruido de aquí, el ruido de allá, o sea, pues tal vez sí sea música para el que lo está diciendo, ¿no? Y te está diciendo a ti, créetelo como música, pero creo que hay un vacío ahí entre el concepto y lo que es música. O sea, la música occidental y la oriental también tiene una serie de notas que están definidas por una estructura. De hecho, Euclides y la proporción tienen mucho que ver ahí en encontrar este tipo de notas y con esta combinación de notas generar estas piezas y obras que nos expresan muchísimas cosas, ¿no? Bueno, está la música clásica, a mí me gusta más el jazz, pero como que esta combinación de notas ya tienen mucho valor en sí y al escuchar esto de decir, no, pues la música sin una sola nota, a mí me causa un poquito de conflicto, pero no sé si, digo, no es personal ni nada, nada más es como un pensamiento, pero yo creo más en el hecho, fíjate, se me viene otra idea que creo que es muy importante. Muchas veces nos dicen, creo que esta idea de Johnny Cage es como pensar fuera de la caja. Y cuando nos dicen piensa fuera de la caja, estamos asumiendo que adentro de la caja ya no hay nada que explorar
Y si nos ponemos, o sea, yo ahorita que me estoy yendo con estructuras muy simples, yo antes odiaba los Voronoi porque los ves en todos lados y tal vez los sigo medio repudiando, ¿no? En todos lados, o sea, lo primero que haces es un Voronoi. Pero esta idea de pensar fuera de la caja te está diciendo que como que estás presuponiendo que tú conoces todo lo que hay dentro de la caja. Y si te pones a indagar, pues te vas a dar cuenta que no sabes nada. O sea, dentro de la caja hay muchas cosas que explorar, hay muchos sistemas con que jugar y yo creo que es más una exploración hacia los sistemas y hacia encontrar como todo esto que ya está dado y poder explorarlo mediante tu propia creatividad y curiosidad y ahí se producen muchos más resultados que irte a pensar fuera de la caja. O sea, pensar fuera de la caja realmente termina siendo una actividad de marketing, pues. O sea, te dicen, piensa fuera de la caja y piensas en, ay, Steve Jobs, ¿no? Y todos estos tipos que nos venden que son creativos cuando en realidad lo único que están haciendo es vendiendo un celular que cada 2 años se va a descomponer, ¿no? O sea, ¿dónde está ahí el pensar fuera de la caja? No sé, no sé, creo que también me extendí mucho, pero esa es mi respuesta. O sea, a mí me gusta más encontrar cosas dentro de la caja, cosas que ya están dadas, geometrías, así sean euclidianas o no euclidianas, que eso para mí no tiene ninguna diferencia. O sea, creo que jugar más con eso, que era algo como lo que hacía Buchermeister Fuller, que él se pone a hacer esta relación de variables y resulta que dentro de su exploración muchos años después se dieron cuenta que encontró la forma de una estructura que estaba en unos átomos, en unas moléculas en la naturaleza, y le pusieron su nombre. Pues a mí esa exploración se me hace mucho más, no quiero decir grandiosa, pero mucho más significativa que una exploración fuera de una caja. Pero no sé cómo veas, Lucas. Sí, o sea, está interesante eso que dijiste de pensar fuera de la caja, no lo había pensado, pero creo que, o sea, había escuchado esa como reflexión y en un minuto yo como que asocié como el pensar fuera de la caja, como de repente eh, pensar algo que está fuera de los propios intereses personales. Como que yo lo relacionaba un poco con eso y de repente Mm, como que también se me hace un poco como relacionándolo con el tema del pensamiento como más computacional, pensando que dentro como del pensamiento computacional como que yo lo asocio que está como, hay esta dialéctica como dual, como del software y el hardware. Entonces como que de repente ujú, el hardware es como esta plataforma que uno, claro, que puede ser la caja, ¿cachai? Y de repente como este pensar fuera de la caja son como esos software y como todas esas aplicaciones que uno puede enchufar a esta caja y como empezar a entender como las cosas o relacionarlas de distintas maneras. Entonces de repente uno ujú. puede ir eh, como computando esta caja con estos distintos software y ir como parametrizando un poco con estos diversos intereses y que de repente te pueden llegar a obtener resultados quizá más amplios o de repente un poco más dirigidos también, como más hacia un vector o hacia un campo más específico. Como que eso me hizo reflexionar lo que dijiste. Sí, creo que diste en el punto, o sea, la interrelación, o sea, si hablamos como esta noción de la innovación, es como más bien la innovación se produce cuando relacionas variables que tal vez no estaban relacionadas, ¿no? Y a lo mejor a eso se refiere el pensar fuera de la caja, tal vez. Pero sí, acá en mi cultura, en México, sí se habla mucho o sea, tú ves un mercadólogo o entras a una carrera de creatividad y lo primero que te dicen, piensen fuera de la caja, muchachos, y que no sé qué. Y o sea, hagan algo que no es normal ver, pues. O sea, si pensamos como en esto de la disruptividad y no sé, o sea, son como hacer cosas que nunca han sido vistas, pero esto, pues creo que como que presupone que todo ya está dado
y ahí es donde a mí o sea, sí, sí, tal vez todo ya está dado, o que todo ya está visto, más bien, que todo ya lo viste. Y creo que no, o sea, creo que hay muchas cosas que no nos damos cuenta que existen y este pensar fuera de la caja, yo lo relaciono con eso y también eso de la relación de variables es muy importante, o sea, si me preguntas, pues todo esto lo he producido por esa relación entre todo esto que a lo mejor no está tan relacionado a primera vista, pero yo he tratado como de forzar esa relación y sí, es muy, muy importante. Quizá ahí como quizás como una definición más contemporánea podría ser como deformar la caja. Ya como que tiene que dejar un poco de ser caja y empezar a ser otra forma. Ya uno darle la forma a esa caja. ¿Sí? Como la caja quizás como Ándale. el componente como la materia, ¿cachai? Como la materia es la caja o la molécula, y quizá en la contaminación de las distintas variables uno va como o rompiendo esa caja o perforándola o cambiándole la forma y haciendo como esa búsqueda que es súper importante, igual como para ir encontrando los discursos, los argumentos y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que nos pasamos bastante, pero estuvo súper interesante, así que obviamente te agradezco mucho el aceptar la invitación, Miguel, estuvo súper interesante la charla y bueno, eh, pronto vamos a estar subiéndola a YouTube, así que te agradezco mucho la participación en los encuentros y cuéntanos, no sé, si quieres compartir tus redes o, o recomendar a- algún referente o referencia que te parezca relevante para las personas que lo vean. Dejo abierto. Ok. Bueno, mis redes o principalmente me encuentran más en Instagram. Mi cuenta es @miguel.rv, que es Rub, que es como la abreviación de mi nombre, Miguel Rubalcaba. Y el, y tengo tengo un proyecto académico donde es como pues un laboratorio de exploración de materialidad y forma, mediante pensamiento computacional, donde hago como mis exploraciones con algunos, digo, empezó esto para la maestría en diseño avanzado de la Universidad Michoacana, que es donde imparto clases por invitación, me invitan a dar clases, y ahí yo empecé a dar estos talleres. Entonces la cuenta del taller es @digital.materia. Y pues ese proyecto quiero abrirlo un poco más, o sea, creo que por ahí creo que ya te había comentado, o sea, quisiera empezar a abrirlo a un público en general, ¿no? Porque ahorita estás cerrado a la maestría y solo doy clases ahí, pero me gustaría poco a poco empezar a hacer como una serie de workshops, como con esta visión de lo que te comentaba de cómo acercarnos a estos temas, o sea, que me parece fundamental, ¿no? Y que muchas veces no la encontramos en muchos lados. Entonces, ahí están esas dos cuentas en las que más activo estoy, es en la personal, que es miguel.rub, y donde estoy sirviendo como estas exploraciones. Entonces, por ahí me pueden encontrar. Y por ahí en Digital Materia hay el link a un canal de YouTube, pero lo he ido alimentando muy, muy poco a poco, pero poco a poco voy subiendo cada vez más cosas. Entonces por ahí me pueden encontrar. Buenísimo. Muchas gracias a todos por asistir y nos estamos viendo para el próximo encuentro. Muchas Un gracias abrazo. por la invitación. Chao, gracias. Gracias.